paisaje. Bonita la Virgen del Pilar, ¿eh? Me han dicho que viniera el lince que pidiera un guardia civil. Sí, el lince así montadito que es un guardia civil con tomatico, pimiento y pepinillo. Y pues el picante sin picar. Ah, yo quiero un guardia civil. ¿De beber? Aquí lo típico es un vinico. Un vinico. ¿Un vinico? Un vinico, sí, que estás tú mucho con la cañica. Venga, vamos a empezar con el vinico. A ver, vamos a ver. La sardina que está escabechada un poquito. No, es la sardina rancia, es que aparte es mucha tradición en Aragón tomar pescados en salazón. Tomar la sardina rancia, el bacalao también se toma mucho pescado en salazón. Y lo grande que es Zaragoza. Tú Zaragoza te pones a andar por Zaragoza y no paras. A ver, ¿sabes cómo está esto? Aquí, hombre, Sergio. Tú eres el artífice. Sergio, ¿desde cuándo dais esto en este bar? ¿Desde cuándo? 3 años. Seguidos. Sí, Pica, ¿eh? No lo he vertido. No, coño, sí pica, sí pica. Buenos días. Hombre, ¡Qué alegría! ¿qué nos vas a dar hoy para tapear? Os recomiendo un taco picante de ternera maravilloso y luego acompañado de un gran vino de denominación de origen Calatayud que se llama Baltasar. Gracias. Por favor, 2 Baltasar y 2 tacos de ternera picante. Vamos a ver estos tacos picantes típicos de la casa. Prueba el taco de ternera. Tu salud. Ten cuidado que igual quema un poco. Sí. Mira que más. Aquí. Esto es una empanadilla sublime. ¿Y esas cebollas de Fuentes de Ebro que te he traído yo, qué has hecho con ellas? Aquí mismo están. Las hemos puesto naturales, Mira, compuestas con un poquito ¿Qué es esto? de aceite de Bajo de Aragón. mira. Ay. Esto es la cebolla de Fuentes de Ebro que está a punto de tener una denominación de origen. Y es una cebolla exquisita, dulce, crujiente, sabrosa. Para mí no hay una cebolla igual en toda España. Le quiero yo dar una sorpresa a Imanol para que pruebe cigalas. Las cigalas de aquí de Huerta, de los ajitos de Ringla. Venga, Exacto. estos son las cigalas. Estos son las cigalas Oye, de ya que Huerta. estáis aquí, va a compartir yo también un vaso, ¿no? Claro que sí, hombre. Este día, pues el ajito de Ringla, como dicen aquí, hasta la puntita pica. Lo queréis bravo, ¿verdad? Bravos, bravos. Pues los voy a cabrar un poquito y luego echaré un poquito de picante. Cuidado, Guillermo, que te conozco. Que quedará muy bien. Qué meloso, uy, qué meloso este. Siempre Zaragoza para mí será una barra a lo largo del tubo, un picoteo, raciones, conversaciones de pie, más que sentarse a comer. ¿Qué te pasa? Que no puedo más, hermano. ¿Por qué no lo dejamos ya y volvemos mañana? Si les he avisado que íbamos a venir, nos están esperando, hombre, les vamos a defraudar. Pero si no es defraudar, si yo tengo voluntad, Juan, pero no puedo. ¿Qué quieres que haga? Yo nunca me he pegado una paliza así a beber y a comer. Pero, Maro, que con todo lo que te has comido, ¿cómo no te vas a poder meter ahora un poquito de ternasco de Aragón? ¿No? A la hora el ternasco de Aragón, Es que como no nos te- podemos ir de Zaragoza sin probar el ternasco de Aragón. Aquí hacen un bocadillito, lo que es un montado, nada, una cosita, como una pulguita de ternasco con una cerveza. Tampoco es tan grande. Esto es un bocadillo y tampoco hace falta que se lo coma uno entero. Venga, anda, venga. Ay, ¿y qué vino nos vas a dar? Mira qué vino. Mira qué Un vinico de Aragón. ¿Eh? Esto es algo de Mira el qué campo vino. de Borja. campo de Mira, Borja. Espera que esto de me viene Fuente arriba. Jalón. mira. Un cotico de allá. Claro que sí. Que voy partiendo un poquito de... Le voy a decir una cosa. Vengo muy perjudicado porque vengo recorriendo. Lo voy a intentar. Hasta que no termines el bocadillo no te vas. Nada, hombre, si esto es... Fíjate. ¿Eh? Dios santo bendito. Esto es un bocadillito de nada, hombre, pero si esto es como un niño. Jo. Está rico. ¿Cuáles son los ingredientes de este que es el número 1, el del Este que salieron lleva todos? pan con tomate, lleva tortilla y lleva ternasco.